Un profeta visitó a un conocido y le dijo: Dios me mostró que vas a morir. La respuesta que recibió este profeta fue la siguiente: hace pocos días vino alguien y me dijo lo mismo. Pues déjeme decirle que yo no creo en eso. Y a los 2 meses, esa persona falleció conforme a la voz profética que le fue enviada. Mi nombre, Daniel Escalona, evangelista por la misericordia de Dios. Estamos transmitiendo en vivo y directo por Radio Vida Online y por redes sociales. En la dirección general, el ministro pastoral Eliezer. No se te olvide darle me gusta, no se te olvide hacer algunos comentarios, no se te olvide hacer peticiones. Recuerda que haciendo esto estarás colaborando con nosotros para que este mensaje llegue a más vidas, a más corazones necesitados. El título del tema de hoy: oído para la voz profética. Vamos a estar dándole lectura a la palabra de Dios. Vamos a buscar por acá en el libro de Primera de Tesalonicense. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 20. Versículo 20. Aquí está, Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 20 y 21. Mira lo que dice acá: no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno. Hoy en día es preocupante lo que está pasando, y voy a hablarlo primeramente a nivel de pueblo de Dios. Es muy preocupante lo que está sucediendo en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está rechazando la voz profética. Ahora, la voz profética se está rechazando porque ciertamente se ha levantado mucha falsa profecía. Y eso, digamos que en una parte se entiende, pero no se aprueba. Y Dios tampoco lo aprueba. Y usted como pueblo de Dios, usted como ministro de Dios, usted como personal de Dios, usted preguntará: ¿y por qué este varón dice que Dios no lo aprueba? ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Juan, capítulo 16, versículos 7, 8 y 9, Jesús le dijo a los apóstoles: cuando yo me vaya, iré al Padre y rogaré al Padre para que el Padre envíe el Consolador. Y cuando Él venga, Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que esta escritura dice que no menospreciéis las profecías y escudriñadlo todo. Es decir, cuando alguien hable con una voz profética, estamos en el deber de escudriñarlo. ¿Y cómo estamos en el deber de escudriñar esa profecía? Para ver si proviene de Dios o no proviene de Dios. A través de la oración, a través de la revelación, de decirle a Dios: Padre, revélame si esta palabra proviene de ti. Digamos que por tanta falsa profecía, digamos que mucha gente podría dudar de una profecía, porque estamos en un tiempo
donde la falsa profecía se ha movido mucho. Y entonces la gente muchas veces duda de lo profético. Pero déjeme decirle que delante de Dios, delante del Padre Celestial, no hay excusa, porque para eso hemos recibido el Espíritu Santo, y mientras nos mantengamos en conexión con Dios, existe lo que se llama el don de discernimiento. Entonces, en el don de discernimiento se Dios y lo que no proviene de Dios. Es necesario entender, rechazar la voz profética trae consecuencias, y trae no solamente consecuencias para el que la rechaza, sino para su generación. Entienda algo. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 15, 16, y en el libro de Segunda de Reyes, en el mismo versículo, capítulo 5, 20 al 22, allí nos encontramos con la historia de Naamán, el sirio Naamán. El sirio Naamán vino al profeta Eliseo buscando una sanidad. Y el profeta Eliseo le dio una orden y le dijo: ve al río Jordán y zambúllete 7 veces. Y una vez que lo hagas, tu piel quedará restaurada. O sea, quedará sano de ese mal que tú tienes. El hombre titubeó, pero a la final le tocó obedecer la voz profética. Si no lo hubiese obedecido, no hubiese recibido la sanidad. Hubo un titubeo. Se entiende que las personas muchas veces titubean con la voz profética, porque la voz profética es la voz de Dios. Y déjeme decirle que la voz profética no te va a hablar en un lenguaje terrenal. Dios no es carne, Dios es espíritu. Y Dios como espíritu te va a hablar en un lenguaje que si usted no está alineado, le va a costar entender la voz profética. Y eso le pasó a este hombre. A Naamán le sucedió. Le costó oír la voz profética. Pero a la final Dios utilizó un personal que andaba con él, y el hombre fue convencido de obedecer la voz profética, y una vez que obedeció la voz profética, hizo lo que Dios le envió a decir a través del profeta y recibió la sanidad como regalo a través de la obediencia a la voz profética. Pero sucede algo, que cuando el hombre recibe la sanidad, él regresa al profeta, y regresa con muchos regalos, regresa con demasiados regalos al profeta, como vamos a decir, como ese agradecimiento, o digamos como paga, porque era un hombre que no conocía bien a Dios, como paga por lo que has hecho por mí. Resulta ser que el profeta le dice: vive Jehová que no lo aceptaré, no lo voy a aceptar. El hombre le insiste, pero el profeta le dice no. Eran demasiados regalos que traía este hombre al profeta, pero el profeta tenía un ayudante que se llamaba Giesi. Giesi era un hombre que era el ayudante del profeta y había escuchado muchas veces la voz de Dios a través del profeta, pero en este momento que el profeta estaba rechazando los regalos por dirección de Dios, Giesi no escuchó la voz profética. Y al no escuchar la voz profética, cuando el hombre se va con todos los regalos, Giesi dio una opinión, mentalmente opinó y dijo: ¿qué le pasó a mi amo el profeta, que ha estorbado para que este hombre deje estos regalos aquí? A lo mejor en ese momento no se sabe si era que había necesidad entre ellos dos, pero lo cierto es que el hombre tomó una mala decisión y dijo: ¿quién lo estorbó? Porque el profeta está estorbando. Y resulta ser que se le pega atrás al carruaje para a Naamán, y de paso le miente y le dice: es que mi amo me ha enviado porque han venido los hijos de los profetas de un lugar y necesitamos que usted nos dé de estos regalos. Y resulta ser que Naamán se baja del carruaje
le da lo que le pidió y a paso le insistió de que llevara más. Giezi tomó lo que pidió y tomó lo demás. Con otras personas que lo ayudaban a él, escondió los regalos y luego se presenta ante el profeta. Y el profeta le pregunta y le dice: Giezi, ¿de dónde vienes? No, yo no he ido a ningún lugar. Y el profeta le dijo: ¿no estaba mi corazón allí cuando has recibido todos estos regalos? Y le dijo: por causa de lo que tú has hecho, o sea, le dio a entender porque has desobedecido la orden de Dios, no has oído, no has escuchado la voz profética, la lepra que tenía Naamán se te pegará a ti y a tu generación. Entienda algo: desobedecer la voz profética, desobedecer la dirección de Dios, trae una gran consecuencia. Y no únicamente a la vida de la persona que la está desobedeciendo, sino que trae una gran consecuencia a su generación. Porque si usted lee este pasaje bíblico que le acabo de dar, verifíquelos, se lo vuelvo a repetir allí, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 15 al 16, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20 al 22. Si usted lee estos pasajes bíblicos, allí el profeta le dice: la lepra que tenía Naamán se te pegará a ti, pero lo más sorprendente, que le dice: a ti y a tu generación. O sea que la generación de Giezi iban a ser leprosos, porque Naamán recibió, cuando se zambulló 7 veces en el río Jordán, obedeciendo la voz profética, él tenía lepra y la lepra desapareció. Pero esa lepra ahora la agarraba Giezi por haber desobedecido la voz profética. Es necesario pedirle a Dios en estos tiempos, revelación y discernimiento para escuchar la voz profética. Es necesario, porque el desobedecerla genera mucha consecuencia. Le voy a decir algo, y eso está escrito en la palabra. Escudriñelo, averígüelo. Un pueblo sin una voz profética se desenfrena. Y no con esto se le está diciendo que usted tiene que escuchar cualquier voz o que usted tiene que aceptar cualquier profeta. No, para eso existe la oración, para eso existe el pedirle a Dios la revelación. En el principio hablamos de que un profeta visita a alguien y el profeta le dice: Dios me ha mostrado que vas a morir. Cuando Dios da una voz profética a alguien, lo está haciendo para que aquella persona alinee su vida. Lo que pasa es que Dios no va a hablar en el lenguaje humano. Dios simplemente envía al profeta y el profeta suelta la palabra como Dios la envía. Y una vez que la persona la escucha, es necesario que esa persona investigue cómo hacer para poder canalizar su vida. Aquel hombre no investigó, simplemente se reveló, y a los 2 meses, faltando pocos días para los 2 meses, prácticamente se encontró con el profeta y le dijo: ora por mí, porque me han diagnosticado una enfermedad. Y el profeta lo observó y le dijo: ¿qué te dijo Dios? ¿Qué fue lo que te dijo Dios tiempo atrás? Aquel hombre no le quedó más que bajar su rostro y callar, pero ya estaba en el proceso. Ya estaba en el proceso. Entonces, es muy delicado rechazar la voz de Dios. Es muy delicado. Podemos ver
Hay una historia basada en el libro de Esther. En el libro de Esther podemos ver un consejo de un hombre prácticamente a su hija adoptiva, donde le da un consejo de algo que tiene que realizar en el camino para que ella y sus familiares no perecieran. Esta historia del libro de Esther está basada en muchos personajes, pero hay 5 personajes allí que son muy resaltantes. Y esos 5 personajes son el rey Asuero, la reina Vasti, Mardoqueo, Esther y Amán, enemigo de los judíos. Sucede que Mardoqueo cría a Esther, la adopta como su hija porque Esther era hija de su tío. Su tío muere, Esther queda sola, Mardoqueo la toma y la levanta, la educa y la toma como hija. En el reinado de Asuero, porque en ese tiempo ellos habían sido trasladados desde Israel a esas tierras por la desobediencia del pueblo de Israel. Y en ese tiempo la reina Vasti, que era la que estaba al lado del rey, desobedece una orden. Es muy importante, y esta palabra va para muchas personas en general, es muy importante obedecer la voz de Dios. Es muy importante que el mundo entero entienda que la venida de Jesucristo está cerca. Es muy importante entenderlo. Es una voz profética que está escrita en el libro de Mateo capítulo 24. Mira lo que dice, y esto se ha repetido muchas veces en prédica, pero se tiene que repetir lo más que se pueda. Mateo capítulo 24, léase todo el libro de Mateo 24. Los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen: Maestro, ¿qué señales habrá cuando ya tu venida esté cerca? Y él le dice: en los últimos tiempos se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pregunta, ¿está sucediendo? En los últimos tiempos habrán hambres. Pregunta, ¿está sucediendo? Habrán pestilencia. Pregunta, ¿ha sucedido? Hambres, pestilencia, el COVID-19 que hubo a nivel mundial. Entonces en los últimos tiempos habrán hambre, habrán pestilencia, habrán grandes terremotos en diferentes lugares, habrán guerras, rumores de guerras. Pregunta, ¿está aconteciendo? Está aconteciendo, y está aconteciendo constantemente. Está escrito en la palabra. Hoy es una voz profética que te dice: amigo, amiga, que no has aceptado a Jesús en tu corazón. Es tiempo de reflexión y es tiempo de obedecer el llamado. Es tiempo de obedecerlo, porque en algún momento Dios, nuestro Rey, le dará la orden a su Hijo de venir a buscar a su pueblo. ¿Y usted sabe qué va a acontecer? Va a acontecer que el que no haya aceptado el llamado de Dios en estos tiempos, que no haya escuchado este mensaje profético, porque un mensaje profético se refiere a algo que no ha acontecido. La voz profética te anuncia lo que no ha acontecido. Y el mensaje que Jesucristo dejó en el libro de Mateo 24 es un mensaje profético, porque es algo que no ha acontecido, pero es algo que ya la profecía viene corriendo, porque se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Usted no ve las guerras que hay por ahí en otros países. Eso es bíblico. Usted no ve cómo están los gobiernos hoy en día, peleando por el poder, peleando por tantas cosas. Eso es profético. O sea, es un río profético que ya viene corriendo. Pero el río, cuando él crece, él avanza y él avanza. La voz profética está avanzando. La voz profética de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Santo de Israel, está avanzando. Pero recuérdate que todo río tiene su final. Y la voz profética de Jesús está llegando al final.
¿Sabe qué sería triste? ¿Sabe qué sería triste? Que cuando Jesucristo venga y mucha gente se quede, la gente diga, a mí me lo dijeron. O que alguien diga, sí, yo escuché lo que decían las personas que predicaban la palabra. Que la gente lo diga, yo lo escuché. Es necesario reflexionar, es necesario entender. Porque Dios está ansioso, Dios anhela, Dios quiere que la humanidad entienda y comprenda, debes obedecer mi voz profética, porque si no la obedeces, tendrás consecuencias. En el libro de Esther, cuando Vasti desobedece al rey, el rey la manda a buscar. El rey tenía una fiesta, el rey Asuero tenía una fiesta y la manda a buscar para mostrar su belleza a todos los pueblos que estaban allí, a todas las personas que estaban allí con él. Y la reina Vasti dice, no, dígale que yo no voy, porque yo tengo una fiesta también. Escúchame bien, el Rey de Reyes, el Santo de Israel, el gran Yo Soy, tiene una fiesta preparada para todos nosotros como humanidad. Y no tenemos que ser como la reina Vasti. La reina Vasti no quiso ir a la fiesta del rey. Desobedeció la voz de su autoridad. Dios es nuestra autoridad y Dios te está diciendo, te estoy invitando a una fiesta. Te estoy llamando porque quiero que estés en mi fiesta. Quiero que el día final estés conmigo en mi fiesta. La reina Vasti desobedece, pero fue destituida de su cargo. Léase el libro de Esther completamente. Fue destituida de su cargo por no obedecer su autoridad. Hay una autoridad mayor que el rey Asuero, y es la autoridad del Santo de Israel. Es el gran Yo Soy, es el Todopoderoso, es el Dios creador del cielo y de la tierra, que nos está diciendo, humanidad, despierta, porque te estoy llamando, porque pronto voy a hacer una fiesta y quiero que estés allí. Pero si no despertamos a dejar las cosas de este mundo y a preocuparnos por las cosas de Dios, lamentablemente va a haber una consecuencia como la tuvo Giezi. Giezi desobedeció la orden, la voz profética a través del profeta Eliseo. Giezi, el criado de Eliseo, deshonró la voz de Dios y fue y tomó lo que no debía tomar. Es tiempo de que dejemos las cosas de este mundo y tomemos las cosas de Dios. Es tiempo de que tomemos las cosas de Dios. Para culminar, la reina Esther fue destituida de su cargo, pero había una mujer preparada y se llamaba Esther. Fue llamada al reino. Se presentó un problema en el lugar en contra de la nación de Israel. Léalo, escudriñelo. Y ella fue la seleccionada por Dios para salvar a la nación de Israel. Mucha gente que me está viendo en este momento está predestinada por Dios para salvar a otros por medio de Dios. Hoy Dios te está haciendo un llamado a obedecer la voz profética de Dios. Jesucristo viene, Jesucristo te llama. Que Dios te bendiga mucho. Visita un lugar, visita un sitio cercano a tu domicilio donde se predique la palabra de Dios y determina en servirle a Dios. Muchas bendiciones de Dios para tu vida. Bendiciones.